Bendiciones, es un gozo volvernos a encontrar a través de estos estudios bíblicos, enseñanzas más profundas y edificantes para nuestras vidas. Bueno, aprovechemos que es el tiempo que se usa para celebrar al Padre, para exaltarlo y felicitarlo. Y miremos algunas de las cosas que la Biblia nos enseña, y esto va dirigido para los hombres y para la familia en general. Hay algo importante que entender y me gusta que la Biblia nos muestra a David como un campeón, como un triunfador, como un vencedor de gigantes, pero me encanta porque el Señor en su palabra también nos muestra los lados oscuros de las personas, y es que siempre nosotros nos cuidamos por mostrar el lado amable, por mostrar lo mejor de nosotros, así como nos arreglamos y hacemos poses y todo para una buena foto, y peor si es una selfie, que seamos nosotros mismos las que nos tomamos. Entonces vemos las personas hasta haciendo muecas, abriendo más los ojos o algo, y buscándose el mejor perfil para que se vea mejor. De igual manera, pareciese que a veces se hiciera lo mismo en nuestra labor como hombre, como padre, y queremos mostrar el mejor lado y mostrarnos como las personas más atractivas, más responsables, más íntegras, más comprometidas y más amorosas, más tiernas, más comprensibles. Y vamos a ver algo de ese David, de ese hombre que tenía el corazón, su corazón conforme al corazón de Dios, el hombre maravilloso, ungido, que llevó a Israel a una dimensión de grandeza única, a un hombre que amó a Dios, adoró a Dios, pero que tiene unos lados oscuros que vale la pena que los miremos para que aprendamos de estas lecciones, pues siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que cambiar, algo nuevo que retomar, y así vivir nosotros conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a 2 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 30, y dice el Señor así: Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das en esta hora de poder estudiar de tu palabra, de poder ser edificados, de aprender, Señor, de las victorias, de los logros, de los éxitos de los hombres de Dios, pero también de esos lados oscuros, de esas fallas, y poder mirar las consecuencias, poder mirar los efectos a nivel personal, a nivel generacional, a nivel de su entorno, para aprender de ellos, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu no equivocarnos en ese nivel. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que esta palabra sea de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Entonces estudiemos cuidadosamente cuáles son las causas de las lágrimas de David. Aquí no vemos a un David que está usando corona, vemos a un David que no tiene hogar. Su hijo Absalón tomó Jerusalén por la fuerza y ahora huye de la capital que él mismo había fundado. ¿Quién lo lloraría en un momento como ese? Sin trono, sin hogar, con Jerusalén detrás y el desierto por delante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? David perdió una guerra, estaba devastada Israel a causa de una enfermedad, de una pandemia. La habría azotado el hambre a la nación. ¿Cómo un rey termina viejo y solitario en un sendero en bajada? Veamos si David nos cuenta y fijémonos cómo responde a estas dos preguntas simples que plantearemos. La primera pregunta es que podríamos decir: David, ¿cómo están tus hijos? Y podríamos imaginarnos a David haciendo una mueca de dolor cuando lo escucha. 14 años han pasado cuando David sedujo a Betsabé, y 13 desde que Natán le dijo: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está en 2 Samuel 12:10. La profecía de Natán probó una verdad dolorosa. Uno de los hijos de David, Amnón, se sintió
atraído por su media hermana Tamar, una de las hijas de David, de otro de los tantos matrimonios que tuvo. Y Amnón la deseó, tomó por la fuerza a su media hermana y sencillamente la violó. Y luego de esta violación se deshizo de la mujer como una muñeca usada. Tamar comprensiblemente quedó desconsolada, derramó ceniza sobre su cabeza y desgarró la ropa de colores que era símbolo de las hijas vírgenes del rey. Eso está ya en 2 Samuel 13:20. Y desconsolada, Tamar se quedó a vivir en casa de Absalón, su hermano. El siguiente versículo nos señala o nos muestra el reto de David. Y la cosa es que esto no nos muestra mucho de lo que David se pudo haber sentido por este acto. David se enfureció. ¿Es eso? ¿Es eso todo lo que él sintió? Y quisiéramos ver un versículo más extenso. Queremos ver unos versos más fuertes, tal vez el de confrontar, o tal vez castigar, o estaría bien desterrar, o aún mejor, esperábamos leer, David estaba muy enojado y confrontó a Amnón, o castigó a Amnón, o lo desterró, pero ¿qué le hizo David a Amnón? Nada, no hay sermón, no hay un castigo, no hay un reclamo, no hay una confrontación, no hay un encarcelamiento, no hay regaño ni llamada de atención, nada. David no le hizo nada a Amnón. Y aún peor, ni hizo nada por Tamar. Ella necesitaba su protección, su afirmación, su aprobación, su respaldo. Necesitaba un papá y lo que obtuvo fue silencio. Entonces Absalón, el hermano de Tamar, se llenó de valor, se acercó a ella, llenó ese vacío, protegió a su hermana y luego conspiró contra Amnón, su medio hermano. Lo emborrachó y lo mató. Esto es algo difícil, porque yo creo que si la situación que estuviera enfrentando David con un enemigo acérrimo, con alguien que se hubiese levantado aparte, independiente, contra su trono, contra el gobierno, aún contra el mismo Dios o algo, David se hubiera armado de todo el valor, como lo hizo cuando enfrentó al gigante Goliat. Lo enfrentó con todo el valor, con todo el espíritu, con toda la fuerza, con todo el poder de Dios. Y venció, lo derrotó. Pero ante esto, ante el incesto, ante el engaño, ante una hija violada, ante un hijo muerto, otro con sangre en sus manos y un palacio convulsionado, no pasó nada. Y veamos esto, ya era tiempo de que David intensificara sus esfuerzos, de que desplegara su coraje, como cuando mató a Goliat. De hombre misericordioso que perdonó a Saúl, que lideró en el arroyo de Besar. La familia de David necesitaba ver lo mejor de él, pero no vio nada de eso. David no intervino ni respondió, lloró en la soledad. Qué tremendo. Y muchas veces nos pasa esto como hombres. Somos muy exitosos en el trabajo, creamos estrategias, aconsejamos a otros, somos agradables, aceptados, admirados por otros, pero en nuestros hogares somos muchas veces tremendos verdugos, personas apartadas, silenciosas, personas indiferentes, personas que totalmente pasivas, totalmente dados o capaces de ignorar todo el mover, el funcionar de un hogar. Y creo que esto nos está empezando a mostrar el llamado que tenemos que tener como hombres, porque ¿de qué nos sirve ser tan exitosos por fuera? ¿De qué nos sirve ser tan triunfadores, tan ganadores, tan promotores de cosas grandes, de cambios, de transformaciones, que se hable de nosotros, que seamos exaltados, si nuestro hogar, si nuestra casa se está desmoronando? ¿De qué nos sirve todas las victorias que obtengamos por fuera? Es un tiempo para reflexionar y empezar a meditar sobre lo que la palabra de Dios en esta hora nos está enseñando y sobre lo que Dios quiere mostrarnos.
y es que Absalón interpretó el silencio, óigame bien, como ira, y huyó a esconderse en la casa de su abuelo. David no hace ningún intento por ver a su hijo durante 3 años. Vivieron en ciudades separadas. Absalón retorna a Jerusalén 3 años después, pero David todavía no quiere verlo. Absalón se casó y tuvo 2 hijos. Ahí está en 2 Samuel 14:28. Pero David tampoco se acerca a conocerlos. Eso tampoco lo conmueve. Este rechazo pudo no haber sido fácil. Jerusalén era una ciudad pequeña y evitar a Absalón demandaba un esfuerzo diario de informes y espionajes. Yo me imagino que cuando David salía a Jerusalén a dar una vuelta, a hacer diligencias como rey o algo, tenía que mandar a sus hombres y preguntar: miren que no está Absalón por ahí, asegúrense de que no me lo vaya a encontrar. Pero David logró hacer esto durante mucho tiempo, y aunque lo más apropiado es decir que abandonó a todos sus hijos, un pasaje posterior a su vida expone su filosofía como padre. Uno de sus hijos, Adonías, organizó un golpe, reunió carros y jinetes y personal de la guardia para tomar el trono. Lo enfrentó David, habló David con él. ¿Acaso esto era un chiste? Y ahí está en Primera de Reyes, y miremoslo rápidamente, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y miremos qué pasó aquí, Primera de Reyes 1:6. Dice así el Señor, la palabra de Dios. Y su padre nunca le había entristecido, o sea, nunca lo había disciplinado, regañado, ni nada. En todos sus días, con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y les había nacido después de Absalón. Y a veces como padres somos muy tranquilos y queremos y somos muy pasivos en la crianza de nuestros hijos, en la formación, en la disciplina. Y es que queremos llenar el vacío que generamos en ellos, sencillamente ¿con qué? Con darle lo que quieran, con consentirlos, con aprobarles todo, y así hacernos pasar como unos grandes padres. Pero la verdad es que esto trae consecuencias nefastas. La Biblia nos habla, y en otra ocasión hablaremos del caso de Elí. Dice que no estorbó a sus hijos, y estos hijos fueron realmente una desgracia para este varón. Entonces es importante que nos detengamos, y no podemos seguir siendo esos padres pasivos, esos padres mediocres que no cumplimos a cabalidad nuestra responsabilidad, que dejamos todo a mitad de camino y que sencillamente esperamos que de una manera mágica los hijos se vuelvan hombres de bien, se vuelvan hombres valerosos, hombres responsables, hombres íntegros, si no hay una formación, si no hay un proceso de disciplina, si no hay una exposición de un ejemplo claro de integridad, pues ellos nunca lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Si ellos se quedan en un ambiente de un padre pasivo, de un padre irresponsable, de un padre que ignora su responsabilidad, su compromiso para con ellos, de un padre que no guía, que no aconseja, que no modela a Dios, que no ora, que no tiene un buen testimonio ante las personas de afuera, pues va a ser algo muy difícil que sus hijos el día de mañana tengan un comportamiento diferente. Entonces, para David, la imagen de padre es una imagen de un padre pasivo. Y cuando preguntamos sobre sus hijos, tal vez él solo gruñe, y cuando le hacemos la segunda pregunta, su cara se vuelve pálida. Y la segunda pregunta es, ¿recuerda la primera que veíamos? ¿Cómo están sus hijos? Y la segunda pregunta que podríamos hacerle a David sería: David, ¿y cómo está su matrimonio? Y comenzamos a sospechar problemas. En 2 Samuel, en el capítulo 3, usted puede leerlo, y lo que parece una aburrida genealogía es una tremenda realidad. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que vemos es un desfile de banderas rojas. Y en 2 Samuel, vamos a verlo ahí, es importante que miremos 2 Samuel capítulo 3. Me gustaría que lo buscara y que fuera marcando. En los versículos 2 al 5 encontramos lo siguiente: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón,
de Ainoam Jezreelita, y su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Natal, el de Carmel, y el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talma, rey de Gensur. Entonces, cuento ya varias esposas, y hasta aquí llevamos 6 esposas, 6 esposas, y agréguele a esta lista a Mical, su primera esposa, mujer, o su primera mujer, y Betsabé, la más famosa de todas. Entonces David tuvo 8 esposas, demasiadas para dedicarle a cada una de ellas un día a la semana. Entonces, y la situación se empeora cuando descubrimos un pasaje enterrado en la Biblia familiar de David. Luego de hacer una lista de los nombres de sus hijos, el genealogista agrega en Primera de Crónicas, en el capítulo 3, en el versículo 9, algo difícil de asimilar. Primera de Crónicas 3:9. Yo quiero que miremos ahí. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Tremenda cosa esto, ¿no? Todos estos fueron los hijos de David. O sea, sin contar datos, como se dice popularmente, de otros municipios. Las concubinas, David es papá de otros niños, tiene otras mujeres que se hicieron madres y no conocemos siquiera cuántas. Mi lado crítico se pregunta si David lo sabía. ¿Qué pensaba? ¿No había leído las instrucciones de Dios? Por eso el hombre deja a su padre y a su mujer y se une a ella. En Génesis 2:4 está esto: un hombre, una mujer, un matrimonio, una simple suma. David optó por una matemáticas mucho más avanzada. David hizo cosas muy buenas, unificó a las 12 tribus en una nación, dirigió conquistas militares, fundó la ciudad capital y elevó a Dios como el Señor del pueblo de Israel. Llevó el arca a Jerusalén y pavimentó el camino hacia el templo. Escribió poesías que aún nosotros leemos y salmos que aún cantamos. Pero cuando se llega a su tema familiar, nada funciona. Su fracaso más grande es estar ausente de ella. Seducir a Betsabé fue un acto de pasión. Matar a Urías fue un acto de un corazón despreciable. Pero un padre pasivo y mujeriego reincidente, esos no fueron pecados de un atardecer. Arruinar a su familia a lo largo de la vida le costó muchísimo trabajo, y sí que tuvo que hacerlo. Muchos cristianos justifican su adulterio o hasta poligamia siguiendo la vida de David. Dice, si Dios aprobó, si Dios exaltó a David, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? ¿Recuerdas a Absalón? David finalmente fue hacia él, pero fue demasiado tarde. Las semillas del rencor habían extendido raíces profundas. Absalón resolvió derrocar a su padre del poder. Reclutó un ejército y organizó un golpe de estado. Se tomó el poder y significó la caminata más triste de David fuera de Jerusalén, en lo alto del monte de los Olivos, en el desierto, sin corona, sin ciudad, solo un corazón entristecido, solitario, un hombre viejo. Y es lo que acabamos de leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Ahí fue donde empezamos, ahí fue donde vimos lo que Dios quería mostrarnos y enseñarnos en esta hora. Lo repito nuevamente. Y David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando a la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Con este versículo fue que empezamos. Y este fue el panorama. Absalón tomó Jerusalén. Absalón presionó a su padre a salir huyendo, porque si no, lo asesinaba. Y con él salió un grupo de personas. Y ese es el panorama. Y muchas veces lo que vemos aquí es un David avergonzado, derrotado, triste a nivel familiar.
Y muchas veces nos pasa eso, cuando ya somos viejos y tal vez salimos de una cárcel de visitar a nuestro hijo que está preso, porque por la mala enseñanza, la mala instrucción, el mal camino que lo llevamos, hoy está tal vez pagando una condena. O a veces salimos de un lugar de reposo, de transformación, porque su hijo, tal vez movido por las drogas, dominado por las drogas, ahora está allí recluido, siendo atendido, siendo restaurado. O sencillamente una hija fracasada, tal vez viviendo en una habitación con 2, 3, 4 hijos porque hizo una mala elección, porque no supo escoger, porque se equivocó y ahora paga las consecuencias, llena de hijos, luchando, sufriendo, o esto. O como es peor, lo que me enteré hace un tiempo, un papá ya de 75 años, un ingeniero eléctrico muy prominente, pensionado, jubilado, disfrutando de su pensión, su hijo malcriado seduce a una mujer, la deja embarazada y este hombre no se responsabiliza de este hijo. Y ahora este padre o este nuevo padre moderno es demandado y es llevado a prisión. Y su padre pensionado y todo tiene que sacarlo, tiene que pagar todos los costos que habían pendientes del nacimiento de su nieto y tiene que volver a trabajar porque su pensión no le alcanza para sostener a su esposa y a él y ahora a su nieto y darle un auxilio a esa nuera y seguir haciéndose cargo de ese hijo de 32 años. La verdad es que son situaciones difíciles que finalmente la cuenta de cobro llega. Finalmente las circunstancias de la vida se van acumulando y las cosas se están colocando, se están haciendo cada día más difíciles de manejar. Y continuando con la historia, entonces va David huyendo del golpe de estado que promueve su hijo Absalón. Pero finalmente el ejército leal alcanzó a Absalón y cuando Absalón es confrontado por el ejército de David, trató de escapar a caballo y su larga y rubio cabello se enredó en un árbol y los soldados lo mataron con una lanza. Ahí está en 2 de Samuel 18:33. Vamos a leerlo porque es muy desgarrador este versículo que nos narra esta situación. Cuando David se entera, dice la palabra que entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Son lágrimas, pero son lágrimas tardías. Son lágrimas de dolor, de angustia, son lágrimas de vergüenza, son lágrimas de arrepentimiento, son lágrimas de soledad, son lágrimas que representan mucho, pero ya es demasiado tarde. Su hijo amado está muerto. Sus soldados se vieron obligados a quitarle la vida para frenar la avanzada que traía contra el golpe de estado que había dado. Y estas lágrimas representan mucho y tal vez hoy podamos evaluar. Tal vez pueda ser demasiado tarde. Muchas veces tener que llorar, tener que presentarnos delante de Dios. Y hoy quisiera invitarle a que pueda ahorrarse estas lágrimas y pueda ahorrarse este dolor si cumple con su papel a tiempo. Y quisiera hablarle a aquellos padres que están empezando, pero que tal vez los afanes de esta vida, sus deseos de éxito, sus deseos de triunfar, sus deseos de alcanzar notoriedad, tal vez no les deja y no les permite ver y alcanzar o hacer la tarea como tienen que hacerla. Yo les invito a que se detengan, hoy los invito a que replanteen las cosas y tal vez más adelante vamos a ver qué es lo que se debe hacer para poder ser esa clase de padre que Dios quiere que seamos. Entonces, veíamos cómo se dan las cosas de esta manera tan impresionante. Repito, lágrimas tardías. David triunfó en todas partes, menos en su hogar. Y si usted ha triunfado en su hogar,
cree que no es exitoso? Yo creo que sí. Y tal vez muchas veces fracasamos con eso y la gente nos ve, pero ¿cuántas casas tienes? Pero mire ese carro que tiene. Y déjame decirte que no te dejes desconcertar ante esto. Si usted ha hecho la tarea bien como padre, tal vez no sea el hombre más exitoso, tal vez no haya sido promovido y no sea el gerente o el presidente o el empresario número uno. Pero si usted ha dado un buen ejemplo, si sus hijos lo admiran, si sus hijos lo respetan y si sus hijos en el fondo quieren seguir, óigame bien, sus pasos, usted ha triunfado, usted ha ganado y usted ha llegado lejos. Y eso es lo que verdaderamente importa, eso es lo que verdaderamente tiene valor a los ojos de Dios y eso es lo que verdaderamente va a marcar y va a trascender en las nuevas generaciones. Entonces, tal vez hoy nos quieran medir por otros aspectos de la vida, tal vez hoy el triunfo esté ligado a otras cosas, a carros, a viajes, a universidades costosas, no importa. Pero si usted da lo mejor de sí, si usted entrega lo mejor de sí, sus hijos van a llegar lejos, sus hijos lo van a admirar y sus hijos van a querer imitarlo. En Proverbios 29, en el versículo 11 dice así, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y es que nosotros no podemos vivir dándonos todos los gustos que querramos. No podamos dar rienda suelta a todo lo que queremos vivir. Y hoy queremos y exigimos y demandamos vivir en plenitud la vida. La misma sociedad, la misma cultura lo exige. Ahora, ¿cómo nos podemos explicar este desastroso hogar de David? ¿Cómo nos explicamos el silencio de David? Respecto a su familia, no hay salmos escritos sobre sus hijos. Seguramente de todas sus esposas, óigame bien, una fue digna de un soneto o una canción, pero nunca habla de ellas tampoco. Aparte de la oración que ofreció por la muerte de su hijo, el hijo de Betsabé, nunca ora por su familia. Oró por los filisteos, oró por sus guerreros, ofreció ruegos por Jonatán, oró por sus amigos, oró por Saúl, pero en lo que concierne a su familia es como si nunca hubiese existido. David no crió a sus hijos, tal vez era demasiado culpable para hacerlo después de todo lo que había pasado. ¿Cómo podría David, que había seducido a Betsabé e intoxicado y matado a Urías, corregir a sus hijos cuando estos se violaron unos con otros y se mataron? Varones, y hablo a los hombres que me están escuchando, su hogar es un privilegio del tamaño de un gigante. Su hogar es su altísima prioridad. Por favor, no lo descuiden, por favor, no lo dejen. David demasiado ocupado, David demasiado importante, David demasiado culpable. Y ahora es demasiado tarde. No sé cuántos están pasando, pero si tal vez ya tú eres un hombre, tal vez de 60, 70 años, tus hijos ya están grandes y el daño ya está hecho, todavía es tiempo de arrepentirse, de doblar rodilla, de pedirle a Dios perdón por lo que no se hizo, por lo que se dejó de hacer y pedirle al Señor que lo ayude. Ahora, desde sus rodillas, orando, clamando, acercándose a sus hijos, dándole palabra de consejo, dándole palabra de vida, de esperanza, de respuesta y decirle, hijo, yo me equivoqué y yo veo que usted también está equivocándose, está llevando los pasos que yo llevé y yo quiero hablarte, yo quiero decirte y habla con ellos, acércate. Tal vez lo que nunca le dijiste es tiempo de hacerlo, es tiempo de hablarlo, es tiempo de compartirlo. Ellos le escucharán. Y si ven en usted una actitud de arrepentimiento, de reconocer y que de usted sale un consejo sabio, yo sé que ellos le escucharán y Dios le respaldará. Y usted doblado de rodillas, usted orará por ellos. Y Dios le escuchará y Dios les hará ver que tienen una nueva oportunidad y que el camino y la senda que están siguiendo es un camino de error, es un camino equivocado, pero que si se devuelven en este momento, Dios puede enderezarlo y Dios puede cambiar todo. Existe en la vida de David una docena de demasiados tardes,
pero no es demasiado tarde para usted. Por eso le estoy incitando a esto. No cometa el trágico error de David. Y ahora hablo a los padres jóvenes, reflexiones ante esta pregunta. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿La grita, la humilla, la menosprecia, la deshonra? Óyeme bien, ¿la reemplaza por otro, la traiciona o sencillamente la valora? David falló, coleccionó esposas como trofeos, las vio como un medio de placer, no como parte de un plan de Dios. Sea ferozmente leal a su esposa, querido varón. Ni siquiera mira 2 veces a otra mujer con el propósito de desearla. No coquetee, no provoque, óyeme bien, auspicie momentos para que usted caiga en adulterio. No mire 2 veces a la misma mujer. No se equivoque, no abra su corazón a otra mujer. No hable mal de su esposa ante otra mujer, porque esto abonaría el terreno para que ella empiece a consolarlo, para que ella empiece a ganar espacio en su corazón. Y por qué no, para que usted despierte en ella placeres y de pronto haga a ella promesas y entonces se vea enredado en un compromiso que después le va a costar lágrimas y sangre. No pague el precio que David pagó. Dele gracias a Dios porque la Biblia nos describe y nos muestra situaciones tan contundentes, tan apremiantes como las que vivió David. Y mire las consecuencias tan nefastas. La pagaron sus esposas, la pagaron sus hijos y el pueblo también llevó de esto. Lo que nosotros sembramos, lo cosechamos. David tuvo el disfrute de cosecharlo él, pero también aquí fue la raíz, aquí fue la semilla para que después Salomón se desviara aún mayor. David tuvo 8 mujeres. Salomón tuvo casi 900 mujeres. Salomón tuvo mucho más hijos que David. Fue algo desgarrador, es algo contundente. Lo que David sembró, Salomón lo cosechó. No creas que se trata de que su esposa no se dé cuenta. Se trata de que lo que usted siembra, lo cosechará. Lo cosechará usted o lo cosechará a sus hijos. Hay algo tremendo en Deuteronomio 28, en la segunda parte, donde habla consecuencias de la desobediencia. Y he visto casos cuando el tema del adulterio, de la traición, lo pagan los hijos, pero no directamente ellos, sino cuando su hijo varón se casa, entonces la mujer, oígame bien esto, la mujer, la que es su nuera, la mujer de su hijo, cae en adulterio. Y eso aún duele más, ver a un hijo llorando, óyeme bien, porque su esposa adulteró, porque su esposa lo abandonó por otro, y ver a unos nietos abandonados por una mujer. Y lo más tremendo es uno reconocer, esto lo sembré yo y ahora mi descendencia lo está cosechando. Dios nos ayude porque es tiempo de corregir, es tiempo de presentarnos delante de Dios y es tiempo de un nuevo comienzo. Le insisto, no pague el precio que David pagó, fue un precio muy alto. Miremos un poco los días finales de David para ver el costo final de lo que es abandonar a Dios primeramente, abandonar a su familia y miremos el modo como David murió. David está a horas de la tumba, un frío se instaló en esas sábanas y no lo puede sacar nadie de sus huesos, ese frío final de la vida. Sus servidores deciden que necesita a una persona que le proporcione calor, alguien que le sostenga fuertemente mientras él toma su último aliento para dejar esta vida. ¿Y van por una de sus 8 esposas? No. ¿Llaman a uno de sus tantos hijos? No. Ninguno de ellos están ahí. Y es que eso es lo tremendo de abandonar a los hijos, abandonar la familia, de perder el respeto de parte de ellos. Eso es lo difícil de dejar todo lo que Dios nos ha entregado. Porque la verdad es que una familia, una esposa, unos hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 3,
Vamos a ver algo ahí importante, Primera de Reyes capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Dice el Señor así, Primera de Reyes 1, 3 y 4. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, David nunca tuvo relaciones con ella y todo. Fue una joven que pusieron al lado del rey para que lo calentara, pues el frío se había penetrado en su cuerpo, en sus huesos, y ya era un frío agonizante. Piensen esto, que David hubiese cambiado todas sus conquistas por los cariñosos abrazos de una esposa, pero cuando él quiso reaccionar fue demasiado tarde. Murió con los cuidados de una extraña, porque anduvo con extraños fuera de su familia, y al final fueron extraños los que lo cuidaron. Pero no es demasiado tarde para usted que haga de su esposa la persona más importante después de Dios, que haga de sus hijos la persona más importante después de Dios y de su esposa, y que usted se gane el respeto, el cariño, el reconocimiento, la honra de sus seres queridos. Y también quiero abrir un espacio aquí para las mujeres, porque mujeres, la palabra de Dios dice que una mujer sabia edifica su casa. Es su responsabilidad hacer de su hogar un terruño, un lugar especial donde el hombre quiera estar ahí, donde el hombre le agrade llegar a su casa. Yo he tenido la oportunidad de ministrar hombres y me lo han dicho, yo no quiero llegar a mi casa. Yo he conocido hombres que salen desde su casa muy temprano, a las 5 de la mañana, y salen del trabajo a las 7, 8, 9 de la noche, pero buscando una excusa para no llegar a casa, y a la final se van a hacer vueltas, se van a hacer a comer, se van a verse con amigos, a practicar deporte, y llegan a su casa a las 11 de la noche. Y cuando uno averigua qué está pasando, ¿y sabe qué dicen? Quiero asegurarme que ya mi esposa esté acostada, esté durmiendo. ¿Y por qué así? Y me dicen, porque la cantaleta que ella me da, el ambiente que genera en el hogar, yo no lo quiero. Y yo lo que hago es huir y apartarme de esto. Entonces, cada situación de estas nos va llevando y puede ir alejando a un hombre. Entonces, también es responsabilidad suya, mujer. Recuerde, mujer, que usted al hombre le manifiesta su amor, no es con esquelas, no es con noticas, no es con una cosa u otra, le manifiesta su amor teniéndole respeto. Un día oía una entrevista de una mujer y le preguntaron cuántos hijos tiene, y ella dijo 4, y el entrevistador le dijo, ¿cómo así? Yo tenía entendido que eran 3, y ¿sabe qué contestó ella? Me dijo, no, la verdad es que son mis 3 chicos y mi esposo, que yo lo considero como un hijo. Y es cierto, hay mujeres que tratan a su esposo como un hijo, lo regañan, lo insultan, lo ofenden, le dan órdenes, una cosa u otra. Eso es faltarle el respeto. No hable mal de su esposo delante de otros. No ponga en tela de juicio su honorabilidad, su integridad. No trate con cosas privadas, secretas, íntimas de ustedes con los demás. No hable mal de su esposo delante de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanas. ¿Por qué? Porque entonces él perderá el respeto, él perderá la consideración, la honra, y entonces tendrá el menosprecio de su familia. Y esas son heridas que son muy difíciles de sanar. Entonces también ustedes, mujeres, tienen que hacer muchas cosas para hacer que sus esposos de verdad estén pegados a su casa, a ustedes, a su familia, a sus hijos. Y las cosas van a cambiar. Mujer, haga de su esposo el receptor de su más profunda pasión. Ame al que usa su argolla y quiera al hombre que comparte su apellido. Triunfe primero en su casa, querido varón, antes de tener éxito por fuera. Triunfe primero con los suyos, antes de lograr grandes logros fuera de casa. Les bendigo, les deseo lo mejor. Este mes está incluida la celebración del Día del Padre, y más que hablar de celebración, de festejos, de regalos, de esto, yo creo que es un tiempo para detenernos, es un tiempo para meditar cómo hemos sido como hombres, como esposos, como varones, qué hemos hecho, qué hay en nuestras vidas y qué esperamos que Dios haga con nosotros. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera su esposa de usted? Bendiciones y que lo mejor del Señor
esté sobre sus vidas. Bendigo sus hogares, bendigo su familia, bendigo a usted, querido varón, bendigo a su amada esposa, bendigo a sus hijos y deseo que lo mejor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos.